Esta inquietante portada de la revista The Economist presagia del inicio de un conflicto a gran escala en el Medio Oriente. De hecho, se ha roto por completo, ha dado a un punto de no retorno, donde el epicentro o el punto de quiebre fue en Israel el pasado 7 de octubre, donde los acontecimientos fueron escalando y escalando. Estamos a puertas, aunque es una programación predictiva que ya estaba programada de cómo serán las repercusiones en todo el mundo. La caos aún ignoramos. Estamos a puertas o inicios un masón grado 33 llamado Albert Pike. Hasta el día de hoy no se ha demostrado la existencia de dicha carta, pero según cuentan, periodista, a Tim Russert, quien tuvo en su programa hace ya muchos años al mismísimo George Bush hijo y a John Kerry, el que era el zar del clima de Biden. Este hombre les dijo en la cara que ambos pertenecían a un club secreto y les preguntó por un número mágico, un número también secreto, el 322. Atentos, porque nada es casualidad. Miren. We were both in society. It's so secret we can't talk about it. What does that mean for America? The conspiracy theorists are going to go, I'm sure they are. I don't know. I haven't seen the web. Number 322? You both were members of Skull and Bones Society at Yale. What does that tell us? Not much, because it's a secret. Recuerdan que hace unos años hablé sobre mangas premoniciones, de las que algunas ya se habían cumplido, como la muerte publicó años después de los sucesos. El manga de Tatsuki no fue tomado en serio. Sin embargo, en el 2020 se produjo la pandemia de corona. Hay dos eventos más que faltan por cumplirse. El primero es la erupción que terminan allí, donde ella advierte: la verdadera catástrofe llegará a agujas que surgen repentinamente cuando una sopa blanca desde el cielo, como si estuviera mirando Google Earth de repente.
Esta inquietante portada de la revista The Economist presagia del inicio de un conflicto a gran escala en el Medio Oriente. De hecho, dicha portada se titula El año que destrozó al Medio Oriente. Como han visto la animación de la portada, el Medio Oriente se ha roto por completo, está completamente quebrado, lo que indica que ha dado a un punto de no retorno, donde el epicentro o el punto de quiebre fue en Israel el pasado 7 de octubre, donde los acontecimientos fueron escalando y escalando. Estamos a puertas a una guerra total entre Israel e Irán, pero lo cierto es que este conflicto que ha iniciado hace más de un año puede ser algo más que una guerra regional, donde se presume que estamos a puertas de iniciar la Tercera Guerra Mundial. En mi perspectiva es muy posible. De hecho, se está hablando mucho que una guerra entre Israel e Irán podría causar repercusiones catastróficas tanto para la economía mundial como expandir el conflicto a escala global. Recordemos que Israel tiene de aliado a los Estados Unidos y por otro lado Irán tiene de aliado a Rusia, lo que esto conllevaría que también el conflicto en el Medio Oriente involucra a las potencias militares y nucleares. Esto podría ser un presagio de que estamos a puertas o a inicios de una guerra mundial y la mayoría de nosotros no estamos conscientes de eso, no estamos conscientes de lo que está pasando en el Medio Oriente, donde esto podría causar grandes repercusiones a nivel mundial. Recordemos que hace varios años la portada de la revista The Economist ya presagió de lo que se avecina en el Medio Oriente. Es una programación predictiva que ya estaba programada para que sucediera. Solo falta esperar que los acontecimientos sucedan y que las crisis se expandan, dejando la incertidumbre de cómo serán las repercusiones en todo el mundo. La calavera que se marca en el Medio Oriente es un presagio de algo siniestro que está a punto de suceder y que la mayoría de nosotros aún ignoramos. Estamos a puertas o inicios de la Tercera Guerra Mundial en el Medio Oriente. De hecho, ya recordarán una supuesta carta escrita por un masón grado 33 llamado Albert Pike. Hasta el día de hoy no se ha demostrado la existencia de dicha carta, pero según cuentan, de que en esa carta estaba planeado las 3 guerras mundiales. Y para resumirle lo que dice el texto, la Tercera Guerra Mundial iniciará en el Medio Oriente entre los sionistas políticos y los líderes del mundo islámico, que se dará como resultado la destrucción mutua. Mientras tanto, otras naciones, una vez más divididas, serán obligados a batallar hasta el agotamiento físico, moral y espiritual y económico absoluto, causando un cataclismo a nivel mundial. Eso es lo que dice parte de la carta de Albert Pike sobre la Tercera Guerra Mundial. ¿Coincidencia? Además, cabe mencionar que también el conflicto en el Medio Oriente está involucrado profecías bíblicas. Por ejemplo, la Biblia ofrece una predicción sobre el destino de la humanidad que está en el libro del Apocalipsis. Describe una poderosa imagen de caos y destrucción, donde dice en el Nuevo Testamento: en el 6º sello de los jinetes del Apocalipsis tocará su trompeta y anunciará el comienzo del caos en la que se sumirá la humanidad. En el Evangelio de Mateo, Jesús describe una batalla entre naciones librada por falsos profetas, donde dice lo siguiente: oís de guerras y rumores de guerras. Mirad que no obstruéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Mateo 24, 6, 7. Otra confirmación se encuentra en el libro de Ezequiel, en un pasaje que muchos interpretan como una advertencia del juicio divino contra el enemigo de la fe, donde dice: y yo litigaré contra él con pestilencia y con sangre, y haré llover sobre él, sobre sus tropas y sobre los muchos pueblos que están con él, impetuosa lluvia y piedras de granizo, fuego y azufre. Ezequiel 38, 22.
Y la última predicción o profecía que se está cumpliendo y tiene bastante que ver con el último ataque de Irán contra Israel, que los misiles se parecían mucho a estrellas fugaces o estrellas cayendo del cielo, donde muchos interpretaban como un acontecimiento apocalíptico, donde en el Apocalipsis 6:13 dice lo siguiente: declara en el Apocalipsis, las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Pero lo más siniestro e inquietante es una de las profecías del Nostradamus argentino, Benjamín Solari Paravicini. Nos dejó varias psicografías que anuncian el inicio de un gran conflicto y de un acontecimiento siniestro. Por ejemplo, en esta psicografía nos muestra la imagen que dice lo siguiente: ya llega la bomba mayor, donde en la parte de abajo dice Oriente, que hace una referencia a Oriente Medio. Se presume que esta psicografía presagia una detonación nuclear en algún lugar de Oriente Medio. De hecho, para hacer una similitud, hay una imagen similar relacionados con los ataques nucleares en Japón, donde casualmente aparecen las mismas figuras religiosas, con diferencia de que está el nombre de Japón. Sin embargo, en la bomba de Oriente presagia la llegada de la bomba mayor, es decir, de un ataque nuclear. Además, hay otra psicografía que presagia también el inicio de un conflicto mundial, posiblemente en Oriente Medio. La psicografía dice lo siguiente: llega la primera muerte, la humanidad encierra odio en su interior, la que va por tal odio y por tal ambición declarará guerras y más guerras, llegando a totalizarse en una sola guerra mundial. La humanidad será partida en dos partes, y esas partes se destrozarán sin escuchar la voz de alto y sin escucharse, razas frente a razas, ideas frente a ideas políticas, religiones frente a religiones, clases frente a clases. Llega la explosión, llega la desolación, llega la primera muerte que asustará y no frenará, llega OM. Y como pueden ver, en esta psicografía presagia el inicio de una guerra mundial, donde en dicho conflicto habrá guerras y más guerras, conflictos entre razas, conflictos políticos, conflictos religiosos, conflictos de clases, pero lo más curioso de todo son las iniciales OM, que se presume que son las iniciales de Oriente Medio, es decir, que lo que está sucediendo en estos momentos en el Medio Oriente es un presagio del inicio de una gran guerra mundial. ¿Será esto otra casualidad o simplemente estamos viendo ante nuestros ojos el inicio de tiempos apocalípticos? Y para finalizar, esta carta Illuminati ya presagia el inicio de la Tercera Guerra Mundial, una detonación nuclear como pueden observar en la imagen, donde posiblemente este acontecimiento pueda suceder en algún lugar del Medio Oriente. Este acontecimiento ya está predestinado a cumplirse. En cualquier momento puede suceder. Y bueno, hasta aquí termino este video. Nos vemos hasta la próxima. Recuerdan que hace unos años hablé sobre este manga japonés llamado El futuro que vi. Su autora, llamada Ryo Tatsuki, debutó en 1985 y 5 años más tarde anunció que tenía sueños premonitorios, por lo que decidió hacer un diario y publicarlo en 1999. Y en él compartía todas esas premoniciones, de las que algunas ya se habían cumplido, como la muerte de Freddie Mercury en 1991, la muerte de la princesa Diana en 1997, e incluso predijo el terremoto de Kobe en 1995.
Dado que el libro se publicó años después de los sucesos, el manga de Tatsuki no fue tomado en serio. Sin embargo, en el 2011, el manga volvió a tomar relevancia porque se cumplió una de las predicciones que había soñado la autora. Dicho sueño ocurrió el 11 de marzo de 1996 y el terremoto sucedió 15 años después, el 11 de marzo de 2011. Incluso se rumorea que algunas personas evacuaron edificios gracias a que hicieron caso a la premonición de Tatsuki. Y lo más sorprendente de todo es en la portada del manga, donde se puede ver escrito en un papel: Gran desastre, año 2011, mes 3, es decir, en el mes de marzo. El cumplimiento de esta predicción disparó la popularidad del manga y empezaron las preguntas de qué pasaría después, y sorprendentemente en el año 2020 volvió a acertar. La autora predijo en 1995 que indicaba que en 25 años llegaría un virus desconocido que desaparecería y volvería 10 años después. Y como ya todos saben, 25 años después, en el año 2020, se produjo la pandemia de coronavirus COVID-19, que todavía sigue vigente en algunas partes del mundo. Sin embargo, hay que esperar 10 años después, en el año 2030, cuando dicho virus regresará de nuevo, posiblemente con una nueva mutación. Sin embargo, hay dos eventos más que faltan por cumplirse. El primero es la erupción del monte Fuji y el segundo, un terremoto en Kanagawa, seguido por un tsunami. El monte Fuji lleva más de 300 años inactivo, donde los científicos han advertido sobre un posible despertar del volcán. Se esperaba que la erupción del monte Fuji ocurriría el 20 de agosto de 2021, lo cual no sucedió, y el terremoto en Kanagawa está previsto que suceda entre junio y septiembre del año 2026. Sin embargo, los sueños proféticos de Ryo Tatsuki no terminan allí, donde ella advierte: la verdadera catástrofe llegará en julio de 2025. De hecho, en 1998, cuando se retiró como dibujante de manga, Ryo Tatsuki se fue de viaje a la India. Mientras estaba allí, soñó con un gran desastre que ocurriría en el futuro. Según ella, tuvo una visión de las aguas del Océano Pacífico al sur de Japón, elevándose, tal como burbujas que surgen repentinamente cuando una sopa blanda comienza a hervir. Ryo Tatsuki no sabía si fue una erupción volcánica submarina o una explosión de una bomba. 23 años después, el 5 de julio de 2021, a las 4:18 de la madrugada, antes de la fecha límite para su manga, El futuro que vi, versión completa, Ryo Tatsuki tuvo otro sueño premonitorio sobre la misma catástrofe. Esta vez el texto negro apareció en una pantalla en blanco, como una pantalla de cine. El texto decía lo siguiente: la verdadera catástrofe llegará en julio de 2025. Estaba mirando la Tierra desde el cielo, como si estuviera mirando Google Earth. De repente, el fondo del océano entre Japón y Filipinas estalló como un estruendo. Como resultado, grandes olas se extendieron en todas direcciones sobre la superficie del océano y un enorme tsunami arrasó los países del Océano Pacífico. El tsunami fue enorme, de unos 30 metros de altura, 3 veces más grande que el tsunami del gran terremoto en Japón del año 2011, que tenía una altura de 10 metros. El tsunami inundó entre 1/3 de la costa del Pacífico del archipiélago japonés. El impacto de la ola empujó la tierra hacia arriba, de modo que pareciera como si Hong Kong, Taiwán e incluso Filipinas estuvieran conectados por tierra. Sorprendentemente, también vio una imagen de 2 dragones dirigiéndose hacia el epicentro. Cuando revisó la topografía submarina en Google Earth, vio siluetas en el fondo del océano desde cerca de la línea del cambio de fecha hasta las islas hawaianas que parecían los 2 dragones que había visto en su sueño. Ryo Tatsuki dijo que el epicentro de la catástrofe de julio de 2025 parecía ser el centro de un rombo que conectaba a Japón en el norte, Taiwán en el oeste, la isla indonesia de Morotai en el sur
y las Islas Marianas en el norte en el este. Si este sueño profético se hace realidad, los países con más probabilidades de verse afectados por el tsunami en julio de 2025 son los siguientes: Japón, Filipinas, Indonesia, Taiwán, China, Guam, Palau y Corea del Sur. Además, Ryo Tatsuki también dejó el siguiente mensaje, que dice lo siguiente: lo importante es que nos preparemos para las catástrofes. Quiero recordarles lo importante que es prepararse y actuar ahora, pensando en cómo viviremos después de la catástrofe, ya que también tuvo otra visión después de dicho evento. El pasado 1 de enero de 2001, Ryo Tatsuki también soñó con un mundo después de la catástrofe de julio de 2025. Según ella, la situación del mundo está cambiando drásticamente debido a esta catástrofe y se avecina un futuro glorioso. No ve mucho de lo que sucederá después de la catástrofe, pero está segura de que el futuro será brillante y glorioso. Siente que todo el planeta será brillante y resplandeciente y que todos vivirán vibrantes. Según Ryo Tatsuki, después de los catastróficos acontecimientos de julio de 2025, habrá una era de la mente. Será un mundo en el que todos se ayudarán y cooperarán y todo se moverá de manera positiva. Ella dice, el verdadero Según Ryo Tatsuki, después de los catastróficos acontecimientos de julio de 2025, habrá una era de la mente. Será un mundo en el que todos se ayudarán y cooperarán y todo se moverá de manera positiva. Ella dice, el verdadero milagro es un cambio en nuestra mente. Después de la catástrofe viene la era espiritual, la evolución de nuestra mente y alma. Sin embargo, existe escepticismo sobre la profecía de la mangaka. De hecho, Tatsuya Honjo, jefe de la Asociación para la Investigación Escéptica de lo Sobrenatural, una organización japonesa dedicada a la investigación escéptica de lo sobrenatural, señala lo siguiente sobre la profecía del mangaka. Según Honjo, en la portada de la primera edición del Futuro que vi, además de la fecha del gran terremoto de Japón en marzo de 2011, también se incluye las siguientes fechas: 2 de julio de 1994, 12 de junio de 1995, 26 de noviembre de 1995, 2 de agosto de 1999, 15 de julio de un año desconocido, en la que no ocurrió ninguna catástrofe ni ningún otro desastre en estas fechas mencionadas, y las predicciones para las 5 fechas anteriores no se han cumplido. Por lo tanto, Honjo señala que la profecía de marzo de 2011 de Ryo Tatsuki fue solo una coincidencia, mas no un cumplimiento de su sueño profético. Cabe destacar que la autora de este manga, que aún se desconoce su identidad, ya no tiene sueños premonitorios, o al menos no publicados, y ha dejado en claro que ella no pretende ser considerada una vidente, pues prefiere quedar como una farsante antes de que sus sueños devastadores se vuelvan realidad. Y bueno, veremos qué va a suceder en julio del año 2025, si en verdad va a suceder una catástrofe en esta zona del mundo. Y bueno, hasta aquí termino este video. Nos vemos hasta la próxima. El súper conspiranoico. Exactamente, quiero compartirles a un periodista, a Tim Russert, quien tuvo en su programa hace ya muchos años al mismísimo George Bush hijo y a John Kerry, el que era el zar del clima de Biden. Este hombre les dijo en la cara que ambos pertenecían a un club secreto y les preguntó por un número mágico, un número también secreto, el 322. Atentos, porque nada es casualidad. Miren. You were both in society. It's so secret we can't talk about it. What does that mean for America? The conspiracy theorists are going to go I'm sure they are. I don't know. I haven't seen the web. number 322. You both were members of Skull and Bones Society at Yale. What does that tell us? Not much, because it's a secret. Is there a secret handshake? Is there a secret code? I wish there were something secret I could manifest. 322, a secret number? There are all kinds of secrets, Tim, but one thing is not a secret. I disagree with this president's direction that he's taking the country. We can do a better job, and I intend to do it.
Tim Russert, the moderator of Meet the Press and NBC's Washington bureau chief, collapsed and died early this afternoon. Mis amores, aquí lo raro es, lo sospechoso, es que este presentador falleció poco después de haber expuesto esta verdad en esos programas. Increíblemente hay algo que a lo mejor ustedes no saben. George Bush y John Kerry son primos y miembros del mismo culto a la muerte, conocido como and Bones. El número 322 es un sello. Se fijaron además en los nerviositos que se pusieron ambos, bajaron la mirada. Risa nerviosa por parte de Bush, y John Kerry dijo en un tono de broma que no podía hablar de este tema porque era muy secreto. Mis amores, la realidad supera la ficción. Si la gente supiera que todo esto es cierto y viene de muy atrás, que la maldad no tiene límites,